Vale. Bueno, yo os he traído una forma de expresar para mí que es muy cómoda en R, ¿vale? Que es un Markdown. Al final es un informe sobre lo que vamos haciendo. Entonces, en estos chunks, que no sé si ya conocéis Markdown, se van metiendo los trozos de código embebidos, además del texto, ¿vale? Y se pueden ir ejecutando sobre el propio script, vamos. Lo que pasa es que esto a su vez genera una salida, ¿vale? Que sería ya un informe, ¿vale? Que sería este, que es el que vamos a ir viendo, con un índice, ¿vale? Que son cada una de las partes que vamos a ver, ¿vale? Y a su vez, esto se puede abrir en una vista de navegador, ¿vale? Si me deja de salir tanta cosa ahí arriba. Aquí, vale. Y así, ¿por qué es cómodo? Porque, por ejemplo, si hay una reunión o si queréis hacer yo qué sé, unos datos para un cliente, pues es una forma de presentarles el proyecto, ¿vale? El código se puede esconder también, que por ejemplo si sería pues para un cliente yo lo escondería porque no le interesa realmente ver cómo yo he diseñado ese gráfico, sino simplemente ver el gráfico. Entonces lo escondería, pero aquí nos interesa realmente que podáis ver el código y ejecutarlo. Vale, voy a volver bueno, la introducción la vamos a ver sobre aquí mismo, ¿vale? Y luego ya vamos a ir con el propio R para ir ejecutando. Así vosotros también, si tenéis R abierto, podéis copiar código y podéis ir ejecutando, ir viendo también los parámetros y todo, que creo que al final es lo más interesante, ¿no? Que podáis ir probando a la vez y viendo diferencias pues, entre mi código y el vuestro y así. Entonces, bueno, yo, como han dicho, os voy a hablar de la librería ggplot. Es una librería pues, de visualización de datos que está para R y implementa lo que se llama la gramática de los gráficos, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque es una representación esquemática y por capas. Es decir, que nosotros vamos a tener unas capas básicas y sobre ellas vamos a ir metiendo más capas para ir dándole ese matiz que queremos al gráfico. Lo primordial y lo más básico, pues un gráfico va a tener una parte que es obligatoria, por decirlo así, y una parte que es opcional, ¿no? El que es obligatorio, pues obviamente los datos, porque sin datos no hay gráfico. La forma que le vamos a dar a esos datos, es decir, pues qué tipo de función se va a añadir, que en este caso se llaman las funciones geom, ¿vale? En ggplot. Y luego ya lo demás, vamos a decir, será como algo más opcional, ¿no? Que sería pues ya las leyendas, los colores, los títulos, los ejes, o sea, todo lo que puedes jugar de los datos, o sea, del gráfico, perdón. Entonces, bueno, esto es una imagen tomada de la cheat sheet, ¿vale? De ggplot. Esta cheat sheet la podéis tener a mano y en vuestra librería porque es algo que son dos caras, como veis, ¿vale? Pero tiene un montón o sea, todo lo que vamos a ver como comprimido en dos caras, ¿vale? Entonces aquí nos van a hablar de todas las funciones geom, todos los tipos que hay, ¿veis? Entonces eso es lo que nos va a permitir dar esa forma a los gráficos, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Pues histogramas de puntos, de violines, o sea, hay de todo tipo, ¿vale? Yo pues datos continuos, ¿vale? Las míticas boxplot, un poquito de todo. Luego tendríamos ya un poco la parte de los stats, que esto es como hacer unos resúmenes sobre los datos y a partir de ahí los graficaremos, ¿vale? Pues por ejemplo tomar unas medias o hacer algo así. Y eso, aquí tenemos tema de escalas, los ajustes y un poco pues los colores, las escalas de colores, los temas que tiene, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir viendo pues poquito a poco. Vale, otro sitio muy importante, este enlace que tenéis aquí. Luego, como os vamos a compartir esto, tendréis el enlace, ¿vale? Este es un libro de ggplot, ¿vale? Que es una versión online que todos tenéis acceso, es gratuito, ¿vale? Y aquí está, o sea, eso es lo que me he basado para hacer un poco el Markdown, ¿vale? Pero no es exactamente todo ni los mismos dibujos, exactamente. Vale, pero aquí si querríais profundizar un poco más a lo que yo os voy a contar, pues aquí tenéis más opciones. ¿Por qué os cuento esto? Porque al final yo no sé el nivel que tenéis cada uno de vosotros, entonces hay gente que igual necesita cosas ya más profundas, entonces aquí tenéis cómo hacerlo. O sea, yo os voy a dar un repaso más por cosas más sencillitas para poder hacer todos un gráfico. Y luego ya las cosas enrevesadas las vais a tener seguramente pues en Stack Overflow o en cualquier sitio, en GitHub o en lo que sea. Bueno, entonces volviendo un poco a lo que estábamos, ¿vale? ¿Qué librerías vamos a utilizar? Pues la de ggplot2, ¿vale? Se llama así, la de ggplot, y luego una que se llama Patchwork, ¿vale? Si no las tenéis, las podéis instalar,
mediante install package o si más simplemente yendo aquí a package a install y ponéis el nombre de la librería. Vale, otra cosa importante, pues ¿qué vamos a usar para esta prueba? Vamos a utilizar el conjunto MPG. Es un dataset propio de ggplot, ¿vale? Está dentro de la misma librería, entonces si cargáis la librería de ggplot vais a tener acceso al dataset sin ningún problema. Este dataset lo que tiene, ¿vale? Son datos relativos de unos coches, ¿vale? Y son unos modelos, en concreto son 38 modelos de coche diferentes, ¿vale? Con distintas cilindradas o el año que se fabricó, el tipo de transmisión que tiene, o sea, un poco la descripción de los coches, las millas por galón de la conducción en ciudad, en carretera, o sea, perdón, en highway, ¿vale? El tipo de gasolina que lleva, el tipo de clase que es, vamos a decir biplaza, sub, compacto, ¿vale? Es un poco de todo. Entonces, yo lo primero que hago siempre es hacer un head, pues para ver un poco de qué pinta tienen nuestros datos y un summary, que nos hace un resumen. Y claro, no he cargado la librería, obviamente. No he cargado el primer trozo y el segundo, vale. Entonces, uno sería el dataset, que os decía, una de las salidas, ¿vale? Pues como vemos, pues vemos que es un Audi, una 4, estos son las cilindradas en litros, el año, 4 cilindros, 6, 8, la tipo de transmisión que tiene, si es delantera, trasera, la tracción, vamos, 4x4, lo que decíamos esto, millas por galón de ciudad y de autopista, FL era la gasolina y pues eso es, y la clase que veíamos. Vale, entonces vamos a meternos a hacer un primer gráfico. ¿Y cómo hacemos un primer gráfico? Lo que decíamos, los parámetros mínimos siempre va a ser una función ggplot, ¿vale? A la que le vamos a pasar nuestros datos y luego un geom x, llamémosle, ¿vale? Que será pues del tipo, pues aquí le he puesto, ¿vale? Geom X. ¿Por qué? Porque la mayoría son geom bar, geom point, geom hitter, geom no sé cuantitos, ¿vale? Dependiendo del gráfico que vayamos a graficar. Entonces, en este caso quiero ver cuántos modelos tenemos de cada fabricante, ¿no? Imagínate que queremos pintar eso. Entonces, como queremos ver cuántos de una categoría, al final son unas frecuencias, y es decir, podemos hacer un gráfico de barras, ¿vale? O sea, lo más básico, pues lo que os digo, pasaríamos primero a un ggplot los datos, ¿vale? El conjunto que va a ser de datos, que se llama MPG, nuestros datos en este caso, y que es AES. AES es quien va a mapear, ¿vale? Nuestras variables. Es decir, en este caso, ¿qué variable hemos dicho que queremos pintar? Pues los fabricantes, ¿vale? Y geonbar. ¿Por qué no le decimos nada a geonbar, ¿vale? Porque es el más básico. Si no, luego vamos a ver que a geonbar le podemos decir cosas. Pero de momento lo vamos a dejar así. Entonces, ya tengo mi primer gráfico. Lo que tengo es una frecuencia, es decir, que Audi pues habrá una muestra de unos 19 coches, 18, un Chevrolet, pues no, 19, 18, 35, 32, échale, ¿vale? De Ford habrá en la muestra unos 25 modelos, ¿no? Pues más o menos ya tenemos así un primer gráfico. Vale, entonces observamos que efectivamente que de Dodge y de Toyota es donde más modelos tenemos. Vale, pues ya de algo nos están diciendo los datos. Entonces, ahora, ¿qué parámetros opcionales tenemos para poder ir jugando con estos gráficos? Esto es lo que nos ha devuelto sin meterle básicamente más que los datos y el tipo de figura que queremos graficar, unas barras. Vale, pues ahora podemos meterle cositas como pueden ser títulos y nombres a los ejes. ¿Vale? Entonces, tenemos unos parámetros opcionales que van a ser ggtitle, xlab e ilab. Entonces, estos parámetros que nos van a permitir, pues ya poder meterle estas cosas al gráfico. Vale, seguimos el siguiente. ¿Qué hacemos aquí? Pues mira, lo que os decía, aquí a geonbar ya le vamos a meter un parámetro, que es el parámetro fill. ¿Qué significa fill? Relleno, ¿no? Al final del inglés. ¿Y a qué nos referimos con relleno? Pues que queremos rellenar las barras, en este caso, pues de un color estático que yo he elegido, que es el verde oscuro. R tiene una gama inmensa de colores. Si vosotros vais a internet y ponéis R, lo he escrito fatal, R Colors, ¿veis? Tenéis una gama de millones de colores de R. O sea, si pincháis en uno cualquiera, me da igual,
no se ve bien, ¿eh? Pero si acercáis, todo esto son nombres, si veis en los colores. Pues cada uno de esos colores tiene ese nombre asignado. Si ponéis el cian, pues se va a cambiar por el cian 3, que sería por aquí, ¿vale? O sea, que R tiene 1000 colores y de hecho si no tenéis ese color le podéis meter el color hexadecimal, en hexadecimal, perdón. Por ejemplo, si tenéis colores de corporativos de vuestra empresa propios, pues podéis elegir vuestra, porque yo por ejemplo cuando estaba en la empresa que estoy tenemos una paleta de colores y pues ya nos la dicen por defecto y tú pues coges esos colores para hacer luego informes, lo que tú quieras. Entonces, bueno, sin más, simplemente añadiéndole el dark green, lo que hemos conseguido es darle ese color verde. Vale, claro, yo imaginaros, he cogido este dataset, pero claro, yo no quiero que venga aquí manufacture y count, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora voy a cambiar, le voy a decir, mira, la estructura original, si veis, la seguimos teniendo. Aquí se trata de ir añadiendo capas, que es lo que comentábamos antes, ¿vale? Es cómo están definidas el ggplot. Entonces ahora, después de que tenemos la capa de los datos con la forma geométrica que le vamos a dar, y en este caso el relleno verde, le vamos a añadir, ¿no ves? Plus, o sea, más, un ggtitle, que en este caso lo vamos a llamar total de modelos de coches por fabricante. Al nombre, al eje de las X, pues fabricante, y al eje de las Y, número de modelos. Ejecutamos y efectivamente vemos fabricante, el número de modelos y el total de modelos de coches por fabricante. Lo que os decía, si aquí en vez de dar green ponéis cian 1 porque os apetece, o sea, cambiaría el color del gráfico totalmente sin ningún problema. Vale. Otro gráfico que he querido meter, o sea, ya fuera parte, o sea, porque también quería que vieseis a la vez algunas distribuciones importantes de gráficos, ¿vale? Que son las que más se emplean, pues como la GeoMBar, GeoHistogram, la GeoPoint, GeoHitter, ¿vale? Son funciones que se utilizan mucho para graficar. Entonces quería enseñaros, porque también esta función tiene unas características propias que se le pasan aquí, ¿vale? Que son el bandwidth y el bins, que también creo que sepáis que los conozcáis. Por eso quería contaros un poco sobre este gráfico en concreto, ¿vale? Luego seguiremos añadiendo capas. Vale, entonces lo que vamos a graficar aquí al final, un histograma, ¿qué es? ¿No? La frecuencia de cada valor, ¿no? Entonces, necesitamos una variable que sea continua. En este caso, las millas por galón de la autopista hemos decidido observar. Entonces, como antes, le pasamos el GeoHistogram en este caso, ¿vale? Porque queremos esa forma de histograma, ¿vale? Seguimos pasándole el título, el XLab y el ILAB. ¿Veis? Y ahora ya tenemos la distribución. Es una distribución que podemos ver que tenemos como una zona de coches que gastarían como mucho, ¿no? Porque harían pocas millas por un galón, vamos a decir, y estos ya harían más millas por el mismo galón. Vamos a decir, si iríamos a comprar un modelo, yo intentaría centrarme sobre todo en estos coches, ¿no? Que serían los que menos consumen. Vale, entonces, ahora cómo jugamos un poco con los histogramas. Vale, pues con los histogramas vamos con los bins que os decía y con el bin width. ¿Vale? ¿Qué son los bins? ¿Vale? El bins es la anchura de estas barritas, vamos a decir. Entonces, lo que hace, ¿vale? Es, según tú le digas el número de bins que quieres, lo que hace son puntos equidistantes desde el máximo hasta el mínimo, ¿vale? Entonces, si ahora le decimos concretamente 20, ¿veis? Hemos pasado de tener como muchas más barritas pequeñas a algunas más gordas. Incluso si pondríamos 10, como la distribución va a ser menor, pasaríamos a barras aún más tochas. ¿Vale? Es cuanto queramos realmente marginar los datos, ¿no? Querer ver realmente cuánto se esconde en este grupo la variabilidad que hay. Entonces, si yo quisiese ver bien la variabilidad, pues le metería más, ¿vale? Y en este caso ya incluso observaríamos que hay franjas en las que no habría datos, ¿vale? Cosa que de la otra forma se absorbe. Y la otra forma sería el bin width, que en este caso sí que es la anchura de lo que es la propia barra. ¿Vale? No es los bins, quiero que me entendáis, es cómo se reparten las barras entre el máximo y el mínimo de nuestros valores, ¿vale? Es decir, vamos a agrupar en más grupos, al final es pues si tenemos, yo que sé, imaginaros, de 0 a 40 es el valor, ¿no?
pues los bins lo que nos va a dividir es de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Va a hacer esa división equidistante entre nuestro máximo y mínimo, ¿vale? Y el bin width realmente es la gordura de la barra. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Si yo al bin width le doy ahora un 0,05, ¿veis? Las barritas pasan a ser más delgaditas, que no menos frecuentes como antes, ¿vale? En este caso tendríamos el original de 30, pero con más delgadas las barras. Y si le daría 1 de grosor a las barras, pues se me volverían a superponer. 1 es por defecto lo que viene en el bin width cuando no le dices nada al parámetro. Entonces, por eso quería explicaros un poco estas dos, para si hacéis algún día temas de histogramas, que tengáis en cuenta esos bins para poder dar el aspecto que vosotros queráis a ese gráfico con esos parámetros. ¿Vale? Vale. Otra cosa interesante de ggplot es que nos permite superponer gráficos con los geoms. Es decir, tú puedes superponer un geom de un tipo con otro geom de otro tipo. Por ejemplo, si tendríamos un gráfico de estos de barras, de este mismo, el histograma, le podríamos meter la línea de tendencia del histograma, ¿vale? Si quisieseis para pintar. Yo en este caso he traído dos concretos, ¿vale? Edurne, Sí. pregunta a Cris Rodríguez que en qué escala va el bin width. ¿Va de 0 a 1? Creo que sí, porque si nos pasamos, no, ya no haría Te nada, queda realmente igual. queda igual ya, sí. Vale, gracias. Y 0,01 tiene que ser, vamos, despreciable, entiendo. Yo Le creo, cuesta. sí, efectivamente, sí, eso Vale. está en esos valores. Vale. Esto. Otra, eso, lo que os estaba diciendo, los geom colectivos, ¿vale? Eso es que podemos meter dos gráficos juntos. ¿Y cómo? Pues mira, vamos a probar a hacer ahora un gráfico, ¿vale? Imaginaos que queremos ver la distribución de nuestros datos para una variable concreta, ¿vale? En este caso vamos a ver, en vez de la distribución como hemos visto aquí en histograma, vamos a utilizar la de violines. No sé si conoceréis el gráfico de violines. Es un gráfico bastante vistoso y pues para pintar distribuciones y ver un poco los valores que quedan máximos y mínimos, un poco la media, la mediana, cómo se distribuyen, pues queda muy bien, lo vamos a ver ahora. Vale, siempre, como hemos dicho, vamos a tener una parte básica, o sea, y fija, que va a ser el ggplot, donde le pasamos el nombre de nuestros datos y las variables. En este caso ahora hay dos variables. Una, el eje X, que vamos a pintar en el eje X nuestra tracción, que era delantera, trasera 4x4, y el consumo por carretera, por ciudad, perdón, city. Vale, y la función, en este caso hemos dicho que va a ser violines. Vale, ahora hablaremos de todos estos parámetros que vienen aquí dentro, en este caso, ¿vale? Y luego tenemos xlab, ylab y el ggtitle, que esos ya los conocemos porque hemos venido de antes. Vale, ejecutamos. Vale, este es el famoso gráfico de violín. Poco a poco. ¿Por qué tenemos aquí ahora le hemos pasado al AES un fill de RV? Vale, vamos a probar a no tenerlo. Ah, vale, perdón. La he liado. Sería así. Esto es lo que pasa, ¿vale? Lo que le estoy diciendo, vale, es que aunque yo ya he categorizado mi eje X con estas categorías, que son las de la tracción, quiero que a su vez me pinte, ¿vale?, los interiores de esos violines, es decir, que le rellene por grupos. ¿Por qué no hemos puesto como antes sin el AES simplemente fill de DRV? Porque si tú no le pones aquí, no le pasas en las coordenadas, le pasas, por ejemplo, fill, así, ¿cómo era la variable? DRV. No lo va a entender. No es capaz de mapear a esos colores esos datos, ¿vale? Entonces, si tú le pondrías un color fijo como antes, el green, por ejemplo,
te las va a pintar, pero todas del mismo color, ¿vale? Entonces, la forma que le podemos decir es creando una función que mapea nuestro relleno con una variable categórica. Entonces, lo que hace al mapear esto es darle un relleno según categoría. Si tendríamos 5 categorías, pues hubiese elegido 5 colores diferentes. ¿Vale? Espero que lo entendáis, si no, lanzar duda. El color en este caso, que es el borde, ¿vale? El borde que veis aquí del gráfico. Si no pusiésemos nada en este color, bueno, vale, se sigue como notando ese borde. Pero realmente no se debería de ver. A ver, si pongo white, para que veáis, ahí sí que se verá la diferencia del borde blanco. Exacto. ¿Veis cómo ha quedado el bordecito del violín como en blanco? ¿Vale? Alfa. Alfa es el translúcido, ¿vale? Va entre 0 y 1. 1 sería el color completo, o sea, el completo, ¿sí? Y el 0 sería que sería casi transparente la gráfica. No la gráfica, la figura, del violín. ¿Por qué estamos hablando del violín? Porque estamos dentro de Geon, ¿vale? Estos son los parámetros que le van a dar... Vale, eso, estábamos diciendo lo de los gráficos de violines. Estamos hablando de la opacidad, claro, un O no va a ser, sería el 0,8, ¿vale? Y eso, entonces un poco, teníamos por un lado, hemos utilizado un geón de violín, ¿vale? Estamos hablando de gráficos superpuestos. Ahora, por otra parte, aquí, los que no conozcáis un poco este gráfico, pues para saber, ¿no? Pues en el grupo del 4, que sería los 4×4, el color rojo, ¿vale? Aquí tendríamos como cuál sería el valor máximo y el valor mínimo de la muestra, al revés, en este caso valor mínimo y valor máximo, para los 4×4. Es decir, que si iríais a comprar un coche, viendo lo que gasta en autopista, un 4×4 consume bastante en autopista, ¿vale? Si iríamos a un delantera, la F creo que era delantera, ya no me acuerdo. A ver. F sí, delantera. Aquí. Habría algunos que no chupan casi nada, que serían muy poquitos. De hecho, vemos que aquí estaría muy delgado, ¿vale? Y cuanto más grosor coge el violín, es que más se esparcen por aquí los valores, ¿vale? Entonces, ahora imaginaros que esta información pues igual nos resulta un poco compleja. Pues siempre ha habido el mítico box plot de toda la vida, que es el gráfico de cajas, ¿vale? Entonces, haríamos este mismo gráfico exactamente, ¿vale? Pero para un box plot. Vale, aquí ¿por qué no hemos metido lo del color? Podríamos haber metido el color igual que lo hemos metido aquí, ¿vale? Podríamos cogerlo igual con el AES, porque en este caso lo que querríamos es pintar por cada uno de los tipos, ¿vale? Y tendríamos efectivamente igual que antes, si veis, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué lo he dejado concretamente en blanco? Y bastante más opaco, 0,7. Si veis los parámetros de estos dos gráficos, tanto el de Geon Violin como el de Geon Boxplot, son iguales. Tenemos el color del borde de la caja, si quisiésemos que fuese blanca, como lo que quisiéramos. El alfa, que sería la opacidad de nuestro gráfico. Vale, ¿por qué lo hemos dejado blanco, como os he dicho? Y aquí se me ha dejado esto, que no tendría que estar. Y ahora. Porque queremos superponerlos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente añadiéndole la capa básica. En este caso va a haber otra capa más, que sería el otro gráfico, el boxplot. Y ahí lo tendríamos. ¿Vale? Y habríamos superpuesto los dos gráficos. Estaríamos viendo el boxplot, una que nos he explicado, ¿vale? Estos puntos que siempre que salen de aquí se les llama outliers, ¿vale? Que son valores que son poco frecuentes y extremos, ¿vale? Es decir, no se repiten, no son muy comunes. Entonces habría que ver si es un modelo especial o que estaría mal registrado, por ejemplo, podría ser. No creo porque es un dataset cerrado, entonces ya serán modelos muy concretos, pues que serán, yo qué sé, mítico tragaderas de coche de estos o lo que fuese.
Entonces, ahora al superponerlos podemos entender un poco mejor ambos gráficos porque veríamos como esta zona es muy delgada, que es lo que os decía, ¿vale? Del gráfico de violín, se ven que son outliers, los que considera el boxplot como outliers. Hay una fórmula para todo el tema de valores perdidos, o sea, perdidos, perdón, para valores extremos y así que no voy a meter hoy. Ya igual os harán la sesión o ya habréis visto, quién sabe. Y luego encima pintaríamos el boxplot, ¿vale? Entonces aquí veríamos que la media... ¿vale? La mediana, perdón, sería esta línea negra que hay aquí en medio, ¿vale? Esta. Es decir, que la mediana, el cuartil 25, el cuartil 75, es decir, el 75% de los valores tienen este valor o menos, es decir, aquí es donde se congrega nuestra muestra, máximo o mínimo, pero no mínimo real, ¿vale? Mínimo que no sea considerado outlier, o en este caso máximo, perdón, que es la parte de arriba, mínimo abajo, ¿vale? Entonces nos quedamos que el extremo, este punto, porque no puedo pintar justo, ¿vale? Pero este puntito de aquí sería el mínimo, el cuartil 2, el 3, o sea, perdón, el cuartil 1, el 2, el 3 y el máximo. Aunque el máximo sería este en realidad, ¿vale? Pero el máximo no teniendo en cuenta outliers. Y ahora al superponerlo, pues ya ves, tenemos los dos gráficos que teníamos de antes y lo que decíamos, pues podemos superponer un montón de cosas, o sea, un gráfico de barras con una de líneas, o sea, hay un montón de opciones. Vale, otra opción que tenemos sería los facet. Quiero ir, si me deja esto. ¿Cómo se esconde esto? Madre mía. Ay, se me ha cerrado hasta esto, madre. Vale. Quiero poneros un poco en contexto porque si no, ¿vale? Entonces hemos hecho la introducción, hemos visto las librerías que era la de ggplot, la de DitsPart. Esta. La de Patchwork, perdón, creo que me he equivocado en el nombre. Vale, luego los parámetros requeridos que siempre van a ser necesarios, que decíamos, la función ggplot con los datos y las variables que vamos a mapear. En el caso este era la x, hoy en los otros que hemos visto, xy, ¿vale? Y luego ya son parámetros opcionales. Dentro de parámetros opcionales hemos visto que le podíamos añadir un título y nombres a los ejes con ggtitle, xlab e ilab, ¿vale? Luego hemos visto los geom colectivos, ¿vale? Que sería el poder superponer dos gráficos. Y ahora vamos a ver las funciones de FacetGraph y FacetGrid, ¿vale? ¿Qué son esto? Pues no me... aquí. Esto lo que nos va a permitir es dividir el grid, ¿vale? El propio grid del gráfico, no sé por qué se me queda así ahora. El propio grid del gráfico que vemos aquí, vamos a dividirlo de varias formas. ¿Y por qué? ¿Con qué fin y cómo? Vale, pues tenemos estas funciones. Imaginaros que esta información, en vez de tenerla en un único gráfico, la querríamos tener troceada como en tres sets, ¿vale? En un gráfico en otro gráfico el del medio y en otro gráfico el de la esquina. Pues eso es posible con ggplot también, ¿vale? O en vez de columnar, imaginaros que la queremos por filas, la información, también es posible. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para poder enfrentar variables también y poder ver un poco todo. Entonces, imaginaros que queremos representar, ¿vale? En este caso, el consumo de carretera frente al consumo de autopista, bueno, el de ciudad, perdón, y el de autopista, ¿vale? Y queremos ver esa relación, pero no la queremos ver sin más, ¿vale? Vamos a suponerla, esta, espera, vamos a hacer así. Vale, esta sería la información de cómo se enfrenta, ¿no? Pues para cada velocidad en carretera, la de ciudad, es que veo la C y me sale carretera, y es city, de la de ciudad y la de autopista, ¿no? Entonces vemos cómo va aumentando, lógico, ¿no? Si chupa mucho de carretera, chupará más de ciudad, ¿no? Y así irá aumentando, lo ilógico sería que los puntos no fuesen así. Entonces sabemos que de hecho hay una relación entre el consumo entre autopista y el consumo en ciudad. Vale, entonces, ¿qué hacemos con la FacetGraph? Imaginaos que quiero esta información, pero por modelos. Imaginaos que yo me voy a comprar un coche y digo, vale, ¿qué tipo de clase de coche me compro ahora que se llevan los sub, los compactos, los no sé qué? Pues vamos a ver. Entonces, lo que he conseguido es la información de XY, pero en un plano para cada una de las clases. ¿Vale? Si sería compacto, si sería biplaza, si sería de medio tamaño, si sería una minivan, un pickup, un subcompacto y un sub.
¿vale? Entonces, obviamente se ve bastante bien cómo va variando, ¿no? Es decir, si nos iríamos a por un sub, una pick-up, pues nos vamos a comer un consumo elevado. Ahora, si quisiésemos un coche ya bastante versátil y cómodo, pues un compacto, pues a muerte por ciudad, lógicamente, corren medianamente bien, pero no gastan mucho, ¿vale? Y luego tendríamos los biplaza, por ejemplo, y los minivan que serían como un poco más en la parte de no consumen tanto en autopista, porque vemos que no suben tanto hacia aquí, pero sí que se extienden su consumo hacia la ciudad. ¿Vale? Lógico, al final la ciudad, ¿no? El parar en semáforos, arranca, tira, pues nos lleva a un consumo. Entonces, esto es lo que nos permite la función de grab. ¿Y cómo nos lo permite? Nos deja crear como una especie de fórmula en su interior, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que queremos la información que os decía de la relación entre el consumo entre carretera y, o sea, entre ciudad y autopista para cada una de las clases de nuestros vehículos. Entonces aquí el punto se pone porque realmente no estamos enfrentando a ninguna otra variable, vamos a decir. ¿Vale? Estamos enfrentándolo a todo, seremos todo frente a las clases. Si en vez de esta información, creo, ¿por qué? Ah, vale, sí, perdón. Vale, imaginaos que esta información encima queremos meter la variable de fabricante. Es decir, yo me gustaría saber a su vez estos coches a qué fabricante me pertenecen. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues metiéndole un color, ¿vale? Pero un color en este caso no mapeamos en la función de los puntos, ¿vale? Mapeamos en los datos generales, es decir, esta va a ser la que va a hacer el group by, en los colores por grupos. Edurne, Sí. preguntan cómo pones el símbolo que hay delante de class. Que en Windows al menos... Alt GR4 y le das al espacio después. Porque si le das al GR4 parece que no sale nada, pero si le das al espacio aparece. Vale. Y luego también preguntaban si es parecido a la función layout, pero no sé si se refiere a la superposición o a qué. Muy bien. La función de layout son gráficos independientes. ¿Vale? Tú con la función de layout puedes poner un gráfico con datos que no tienen nada que ver uno entre ellos. Si os fijáis, estos gráficos están construidos sobre el mismo datos y lo único que quiero es graficar esta imagen, que era el gráfico original, en uno, dividido por clases y a su vez por fabricantes. ¿Vale? Entonces, no, o sea, no me lo permitiría hacer el layout. Bueno, sí, me lo permitiría hacer si efectivamente me creo un conjunto de datos de cada uno de ellos. O sea, al final haría el triple de trabajo porque me tendría que crear esos subsets que estoy generando a través de la propia función que me deja hacer el facet graph, vamos a decir. Vale, dicen que gracias. Vale. Vale, ¿y qué es facet grid? O sea, en este caso, la de facet graph es como que tenemos una única variable que es la que nos va a hacer esos grupos, ¿no? Es la que nos va a generar esas categorías de gráficos, ¿vale? Eso es, una categoría, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, es decir, estas son cada una de las categorías de la variable clase que decíamos. Entonces nos rompe el gráfico por las categorías de la variable que estemos metiendo aquí. ¿Qué nos hace grid? Enfrentar dos variables. Entonces nos va a hacer tantas clases por esta que a su vez por la otra. Es decir, que en este caso nos va a dividir la clase sub por cada uno de la tracción que teníamos, delantera, trasera y 4x4. Es decir, que vamos a tener 3 gráficos más los 7, 3x7, 21 gráficos. ¿Vale? O sea, realmente no hemos cambiado nada, ¿vale? Vamos a seguir graficando por color y en vez de dividir por clase, vamos a dividir por clase y tracción. Ahí está. Obviamente las pinta así porque es más visual que si pintaríamos 7 columnas, que sería el sitter, ¿vale? Que de hecho, si yo no sé si cambio el orden, no lo había probado. Sí, me va a cambiar en la disposición también.
Sí, pero efectivamente creo que se ve un poco mejor al revés. Claro, ya esto cuando tenéis variables con muchas categorías acaba siendo infumable. Casi es mejor realmente hacer un grafiquito para cada una de esos, o sea, hacer realmente ese layout, porque si no sería imposible de analizar. O bueno, si tendríamos también la función de ggplotly que os decía, pues podríais hacer zoom sobre cada cachito de estos y se vería algo mejor. Entonces estaría guay también. Vale, entonces en este caso ya veríamos que obviamente hay, por ejemplo, un 4x4, yo creo que son cosas lógicas, ¿no? Biplazas, 4x4 no hemos visto muchos, ¿no? Generalmente los biplazas suelen tender a otro tipo de tracción más como delantera o así, ¿no? Entonces, de hecho, perdón, serían, la R es trasera, así que no, mira, serían trasera. Y concretamente naranja, no sé, naranja, sí, serían Audis estos de la muestra, ¿vale? Entonces vemos un poco esa división. Entonces, pues viendo un poco los puntos, si estaríamos pensando en comprar, volvemos a lo mismo, un coche que sea económico, pues generalmente nos tendríamos que tirar un poco hacia lo que tiran los puntos hacia arriba, es decir, que tendríamos que quedarnos con los delantera, ¿vale? Y generalmente, pues mira, el verde, que es el Hyundai, pues parece que es una buena marca, que no consume mucho, ¿vale? Incluso los rositas estos, que serían, no sé si sería bien el color Toyota o Volkswagen, no lo veo muy bien, no lo puedo apreciar así. Vale, igual si lo veríamos aquí, lo vemos más grande, que no, lo veo igual. Lo veo igual, pero bueno, os hacéis una Em, idea. Edurne pregunta, si Cavi, si puedes repetir el objetivo del grid. Vale, el objetivo del grid lo que te permite es dividir una gráfica por las categorías de una variable, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, si yo quiero enfrentar lo que te decía, simplemente quiero ver la relación entre el consumo de gasolina en ciudad y autopista, pero me gustaría verlo para cada uno de los modelos que tengo, ¿vale? Pues para eso lo utilizo, para poder ver ese mismo gráfico en cada una de esas clases, que os decía, en cada una de esas categorías. De hecho, si en vez de class ponemos DRV, ¿vale? Que es lo de la tracción que veíamos también, ¿vale? Vemos aquí la tracción, lo mismo. Lo que Vale, eso es lo que quería decir. O sea, lo que te permite es de una función, vamos a decir, inicial que tienes de unos datos iniciales que estás graficando, el poder usar esa misma gráfica haciendo como subplots por categorías, ¿vale? Por las categorías de las variables que tú tienes, ¿vale? Como categóricas. En este caso, pues estas. Hemos cogido la relación entre el consumo en ciudad y autopista y las hemos querido ver esa relación para cada uno de las categorías que tiene la tracción, es decir, 4x4, delantera o trasera. ¿Vale? Y a su vez lo hemos pintado por fabricante para poder ver esta relación. Vale, si no pusiésemos nada, que es a lo que decíamos, o sea, tendrías un único plot. ¿Vale? Lo que hace esta función es romper lo que te digo, este gráfico en esas tres patas, en esas tres categorías que tiene la variable DRV, que es la que yo le estoy pasando. ¿Vale? Y lo que nos permite la grid es hacer esa relación entre dos variables. En este caso, romper ya no solo por el tipo de clase, ¿vale? Que sería sub, biplaza, además, sino además por la tracción. Y a su vez, pintarlo por los fabricantes. Vale, Vale, pues muchas gracias, dice Sikavi. vale. Eso es que ha quedado resuelto, espero. Vale. Siguiente. Las leyendas. No podía ser menos, ¿no? Porque al final las leyendas son importantes y sobre todo si os dedicáis a tema ay, no me sale el nombre, joder, de investigación y queréis poner esta información en una revista científica o en alguna, lo que sea. Y claro, tú imagínate que al final, si tenéis muchas categorías, tú puede que tengas tú las categorías como A, B, C, D, para que no ocupen tanto espacio y tú luego sepas que A es, yo qué sé, gato, B, perro, C, yo qué sé, lo que sea. Entonces, está guay porque te va a permitir el poder tocar esas leyendas. Y a su vez los colores, por lo que os decía, porque los colores son muy importantes también porque podemos tener informes a clientes que yo que sé, que igual le estás haciendo, imaginaros, yo que sé, para el Banco Santander algo y el color corporativo es el rojo, entonces el informe pues queréis con tonalidades rojas o lo que sea, ¿vale? Pues esto os va a permitir poder hacer todo lo que queráis. ggplot.
Entonces, bueno, venga, a seguir. Escalas de color. Vale, entonces vamos a partir de la esta original, ¿vale? De la gráfica original. En este caso, eh, esto. Sé que no sé ni lo que he dicho. Que quería decir que lo que vamos a graficar son las cilindradas, ¿vale? Y queremos ver un poco cuántos vehículos hay por cilindrada. Entonces, si no le decimos, o sea, si le decíamos, como os recordáis, el fill, se lo podíamos pasar aquí. Pero también se lo podíamos pasar en el geonbar, ¿vale? Pero de otra forma, se lo tendrías que mandar. Uy, perdón. A través de AES, ¿no? Eso. Ay. Ah, un paréntesis. Pues no, he hecho mal porque esto creo que era así, perdón. Eso es. ¿Vale? Sabéis que es exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa que aquí no es necesario. Porque aquí ya está dentro del AES, si os dais cuenta. Vale, ya lo estamos mapeando en el conjunto de datos original arriba. Vale, no en el de las propias de las características. O sea, perdón, no en el de las propias de las barras geométricas. Se lo estamos pasando por los datos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, tú le estás diciendo que le estás pasando que el grupo lo haga el geonbar, ¿vale? Por eso no saldría aquí la leyenda. Si aquí, a ver, es que no me estoy expresando bien. No, ay, no quería no sé lo que quería expresar, pero no me estoy expresando bien. A ver. A ver, si lo digo bien ahora. Aquí las estamos mapeando dentro de las variables que les pasamos, ¿vale? La X, que en este caso sería esta, no hay Y, porque la Y va a ser el conteo de las propias barras, ¿vale? De los propios modelos en este caso. Y le estamos pasando, ¿vale? El fill, por eso le estamos diciendo que es como una especie de group by, vamos a decir que sería la propia cilindrada, ¿vale? Que pinte pues cada una de las barras del color. Esto ya lo veremos más adelante, no quiero darle más importancia porque ahora lo vamos a ver enseguida, con lo de las leyendas que os decía, ¿vale? Aquí no hay nada, porque ya le estamos especificando que no la ponga, ¿vale? Entonces, si quisiésemos cambiar estos colores, estos son los que R me está dando por defecto, ¿vale? Igual son un poco feos, así no vistos y demasiado coloridos. Entonces, podríamos utilizar funciones que tiene R propias para el tema de colores, ¿vale? Que sería, por ejemplo, para temas de colores discretos, ¿vale? Por eso se llama escalas de color discretas, ¿vale? Son para variables que realmente tú aquí el fill es una variable categórica, ¿vale? Bueno, en este caso ya la estoy obligando a que sea categórica, porque realmente el fill sí, era 1, 2, 3, pero no viene guardada en el MPG como variable categórica. Entonces, para que no haya confusión para pintar, yo la convierto a factor. Por eso aquí he hecho un as factor de la variable. Entonces, como son, eso lo que decíamos, unas categorías, y al final él genera un color para cada categoría, sabe que al final es una escala categórica, ¿vale? De colores. Entonces tenemos scale fill, que sería un parámetro, ¿vale? Discrete, y scale fill UE, ¿vale? Que sería una forma de poder rellenar estas variables. Pero vamos a ver una cosa.
Y si os dais fig, si os imagináis, era la primera de todas, ¿vale? Era como habíamos definido nuestra figura, ¿vale? Por eso hemos llamado fig. Entonces, si veis que a fig, que le hemos pasado el color de esta forma, ¿vale? Como una variable de grouping, de categórica. En este caso, si le decimos que haga un scale fill discrete, es por defecto exactamente lo mismo, ¿vale? Que lo que hace esto. ¿Vale? Entonces, si no pusiésemos esto y le pasásemos el parámetro este, haría lo mismo. ¿Vale? Imaginaros lo que os decía. Que no tenemos, espera, no me quiero quitar uno de más que creo. Vale, será nuestra fig, es así. Vale, pues no hace nada, de hecho. Claro, habría que, es que me, joder, estoy, que no, espléndido ahora mismo. No hace nada, ¿eh? La verdad es que me ha dejado sorprendido porque, o sea, al final se supone que la escala eso es, predeterminada para colores discretos es esta. Entonces yo pensaba que si no le metías por parámetro aquí a la barra los colores, o sea, aquí a los datos como teníamos, pensaba que eso ya lo iba a tomar por sentado, pero parece ser que no. R nunca deja de sorprender. No. Y más que esto. Madre mía. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, en fin, para que veáis que realmente el añadir esto no ha servido para nada. Y ahora me está haciendo igual porque no la he recargado. Ahí está. Vale. Pregunta Nabila, ¿qué diferencia hay entre usar color o fill en la Vale, AES? eso viene ahora. Vale. El color es para, por ejemplo, la función de geonPoint vas a tener que usar color en vez de fill, porque no estás haciendo como un relleno de una barra. En este caso, por eso se utiliza fill, porque para variables que son categóricas, bueno, no variables categóricas, gráficos para variables categóricas, es decir, barras, cosas así, tú lo que estás pintando es el relleno, por eso es ese fill. Luego cambia, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo un poco más. Me apunto si alguien quiere esa duda de que se lo masque, lo masco, y os paso el email y respondo. O en el mismo Git o donde sea, pero eso se queda, lo tengo que resolver, porque luego si no me quedo ahí con eso dentro. Vale, luego tenemos otra escala que es Scale Color Brewer, ¿vale? Y luego es Scale Fill Brewer, que son las dos. Entonces, con esta función podemos ver todas las escalas propias de R. ¿Vale? Él tiene ya gamas, ¿vale? En este caso, para categóricas, que es lo que decíamos, ¿vale? Por eso no es un continuo degradado, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos ver un color azul que se va de azul clarito a más oscuro, eso es para representar esos colores que os digo de variables continuas, no de variables categóricas. ¿Vale? Así que podríamos tener pues una tonalidad, por ejemplo, esto. Si estaremos representando categorías de, por ejemplo, yo qué sé, muy interesante, medio interesante, poco interesante. Por ejemplo, este tipo de escalas que van así de un color a otro oscureciendo, pues quedarían bien para representar esas variables categóricas. Uf. Ahí. Vale, entonces, por ejemplo, si utilizaríamos la figura inicial de antes y le pasaríamos un Scale Fill Brewer, en este caso vamos a coger un ejemplo cualquiera, yo que sé, la RDPU, la había cogido yo, el set1 y esta, y ahí la PY, son los nombres que aparecen aquí, no me los he inventado.
¿Ves? Y va cogiendo esas escalas que veíamos aquí. Por ejemplo, esta es la última que había cogido, la P y latina YG. Vale, y si veis ha cogido estos dos de esta esquina y estos dos de esta esquina. ¿Vale? Intenta hacer, si tendríamos más categorías, pues iría cogiendo pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y así hasta que tendría la gama completa. Claro, si tendríamos más categorías que 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, pues tendríamos que añadir más colores, lógicamente, ¿vale? Estas paletas también se pueden añadir de forma manual, en vez de con Brewer, con manual. Y les pasaríamos los colores que nosotros quisiésemos concretos. Por eso os decía que si tenéis una gama de colores corporativos, pues aquí le meteríais el valor hexadecimal y él lo interpreta. Simplemente creo que no, o sea, no, sí, no hay que meterlo entrecomillado también, sí, sí. Es decir, podéis meter el 0, no sé, vamos a probar si queréis uno. Bueno, hay comentarios de qué bueno para comparar distintas escalas y tal. Y también pregunta Chris si se pueden seleccionar colores concretos de una paleta sin que estén ordenados. No sé si... Esa es buena pregunta. No lo sé, la verdad. No lo sé. Seguramente, ¿eh? Vale. Porque no sé, claro, tú puedes acceder, él lo tiene como vector guardado, entonces tiene que ser posible de alguna manera, yo creo. Vale. Hay una pregunta de antes que no he hecho porque creo que también vendrá ahora. Que preguntan, a ver, cómo se puede modificar el formato del título, en plan centrado, tipo de letra, tamaño, como has dicho. Pues ahora vamos a ver leyendas. Sí. Vale. Luego, Vale. Vale, estos son los colores que hemos dicho manuales. Y luego, por ejemplo, para una escala continua, ¿vale? Que es lo que os decía, esto. Vale, en este caso, por eso son los puntos, ¿vale? Y en este caso, como lo estamos pintando, es de una escala continua. Él por defecto ha cogido el azul. Podríamos coger otro, por ejemplo, rojo, si quisieseis, si fuese, yo qué sé, no sé, de temperaturas, quisieseis pintar. Pues, por ejemplo, de máximo a mínimo, pues yo qué sé, del calor verde al rojo de hot que nos asamos, yo qué sé, no sé. Pero bueno, hay muchas opciones. Y si queréis, os he puesto aquí, para aprender más sobre escalas continuas, véase el libro. ¿Por qué digo véase el libro? Porque es que podríais flipar de todo lo que... de todo lo que hay. José, me va a caer internet. No, me va muy lento. Uf. Si os metéis aquí, esos color scales, ¿veis? O sea, para gráficos ya en 3D y cosas, o sea, se pueden meter un montón de cosas, de colores. Lo que pasa es que yo estos gráficos ya no me quería meter a hacer, o sea, porque ya son gráficos bastante complejos y creo que si estáis en este mundo lo vais a saber interpretar y llegar a conseguir siguiendo el manual, vamos, que no tiene mucha dificultad. Pero al final tú lo que vas estableciendo, ¿vale? Es por funciones, entiendo, y por vectores esas gamas de colores, ¿vale? Para que se vayan moviendo. Pero aquí tenéis eso, todas estas son las que hemos visto, que os decía, ¿vale? Y luego tenéis también escalas de grises, que también es importante saber, que sería Scale Fill Gray, ¿vale? Y eso. Entonces, vale. Leyendas, vamos a las leyendas y luego ya en temas, que sería este punto, entra todo lo que estabais preguntando de centrar el título y todo este rollo. Vale, las leyendas. Pues las leyendas por defecto veis que salen aquí, ¿vale? En la derecha se pone. Entonces, si le quisiésemos, o sea, todo lo que vamos a trabajar ahora de leyendas va dentro del parámetro CEM, ¿vale? Sería como la tercera, tercera, ya no sé ni la capa que sería, ¿vale? Sería otra capa más que se le añade al gráfico, ¿vale? Dentro de CEM se manejan muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que habéis preguntado de los títulos, de los ejes, de los tamaños, todo eso se maneja con este parámetro. Entonces, por un lado lo vamos a partir primero para la leyenda y luego ya nos meteremos para tocar lo que es el otro tipo de cosas. Vale, entonces... L1, como veis, ¿vale? Va a ser el gráfico de antes, que tampoco es, o sea, no es un gráfico ni interesante ni mucho menos, pero simplemente es para mostrar cómo queda, ¿vale? El L1, que es el que dispone por defecto, es el que os decía, que trae la leyenda en la posición de la derecha.
Pues si no quisiésemos leyenda, que es lo que veíamos antes y os decía, se utiliza el parámetro LegendPosition, ¿vale? Dentro de them y sería ninguno, ¿vale? Que sería este caso, no tengo ninguno. Luego podríamos decirle que lo queremos a la izquierda, pues en este caso nos lo pone a la izquierda. Que lo queremos bottom, debajo, ¿vale? Pues nos lo pone en la parte de abajo. Vale, también podemos insertar la leyenda dentro del gráfico, es decir, no tiene por qué estar aquí. Si imaginaos que tenemos un gráfico, yo que sé, este que veíamos de puntos, ¿vale? Que nos sobra espacio. Igual es una revista y tenemos unos márgenes X, entonces, pues para poder aumentar un poco la figura sin que quede feo y la leyenda la podemos poner dentro y así pues quedaría más vistosita, por ejemplo. Y eso no lo explico aquí porque luego, ahora en lo que me habéis preguntado del parámetro CEM, ¿vale? Vamos a ver eso también en un ejemplo. Vale, entonces vamos a entrar ya en el punto 5, que es el de los temas. Ya es el penúltimo punto, o sea que no nos queda mucho ya, chicos, y eso. Entonces, imaginaros que ya estamos en algo súper gordo y queremos realmente eso, pues mostrar que existe una relación entre el consumo del combustible en ciudad y autopista, ¿vale? Y queremos ver también por cilindrada. Vamos a ver esa relación que existe, es decir, a mayor cilindrada, mayor consumo, esperamos, ¿no? Cuando tienes menor cilindrada, menor consumo, pero queremos demostrarlo empíricamente. Pues vamos a utilizar la función de GeoPoint. Vale, pues si utilizamos la función de GeoPoint, perdón, el más. Cuando veáis que os pasa esto es porque se me ha olvidado aquí engancharle la siguiente capa, entonces no entiende el pobre y me dibuja por un lado los datos y por otro lado el cacho gráfico que tenía. Vale, este es el GeoPoint. ¿Por qué tengo aquí comentada la función de GeoHitter? ¿Vale? Porque la función de GeoHitter lo que hace es, como tenemos una muestra pequeña, este gráfico queda así como un poquito feo visto, ¿verdad? Entonces, para darle ese toque como más bonito, lo que te hace GeoHitter es, a través del punto original del GeoPoint, me va a dibujar alrededor de este punto unos puntos aleatorios, sin alejarse demasiado, ¿vale? Entonces, va a hacer como que hubiese más muestras. Entonces pasamos de un gráfico un poco feo a un gráfico un poco más bonito. ¿Veis cómo ha cambiado la distribución? Y queda mucho más bonito, ¿vale? Entonces, ¿por qué hemos pintado? Aquí hemos hecho otra parte que la que decíamos antes. Hemos hecho un doble gráfico, hemos superpuesto otro gráfico. En este caso hemos superpuesto una recta, ¿vale? Hay Geom AB-Line, Geom V-Line y Geom H-Line. ¿Vale? En este caso, AB-Line, pues ya es la recta I igual a X más B, ¿no? Y luego tendríamos la V-line, que sería una perpendicular, y la H-line creo que es la horizontal. Eso es la horizontal y la perpendicular, la V, vertical. En ese caso, pues igual, si tendrías que pasarle el parámetro dentro de la función geom, yo qué sé, para que lo veáis, concho, que sí, ¿no? Acá. Igual no es H y me he venido arriba. ¿No es H? Ahí está, vale. ¿Veis? Aquí hemos metido otra línea que sería en I igual a 25. Y si quisiésemos meter en una de X, por ejemplo, sería V-line en vez de H-line y sería X-intercept en vez de Y-intercept, ¿vale? Sin más, esto no es a lo que iba. Pero bueno, vale, ya tenemos el gráfico súper bonito. Y ahora, ¿por qué? Jope. Preguntan si esa línea con la media se le puede poner leyenda. ¿Cómo esa línea con la media? Que si esa línea fuese la media, añadirla a la leyenda. Sí, o poner... Se puede, pero yo. estamos entrando en un gráfico más complejo y sí, o sea, y hay gráficos que puedes tener, o sea, puedes añadir dos leyendas, por ejemplo. O sea, que sí se puede, perfectamente, ¿eh? Dentro del mismo gráfico.
Vale. Vale, entonces, de lo que decíamos, teníamos este gráfico súper mono, entonces ahora lo queremos poner más mono aún. ¿Os acordáis de ggtitle, xlab, alab? Pues olvidaros de él. Hay un parámetro que se llama labs, ¿vale? Y ya directamente dentro de él puedes manejar esos 3 títulos, ¿vale? Entonces, en vez de tener un más ggtitle más xlab más alab, simplemente abriríamos un labs y dentro tendríamos todo, en este caso, ¿vale? Entonces, le vamos a pasar que X tiene este nombre, Y tiene este nombre, el color tiene este nombre, y ahora vais a ver por qué es que es color, y el título tiene este nombre. Vale, le pasamos nuestra primerita capa al gráfico y vemos nuestro título, ¿vale? Por defecto, el Labs nos pone el título en negrita, si veis, ¿vale? Que también luego, si queremos, lo podemos quitar, ¿eh? Tenemos aquí el X, el Y, y si veis, el color es el título de la leyenda. ¿Vale? El que antes veíamos como as factor fill, ahora sabemos que es cilindrada y ha quedado súper bonito. ¿Vale? Más, lo he llamado DMX. ¿Por qué? Porque R tiene sus propios temas. Si los pusiésemos exquisitos, podríamos también diseñar nosotros nuestro propio tema. ¿Vale? Es esto que vemos, es el grid que tenemos por detrás. Vale, aquí os meto una imagen de a lo que me refiero con el este. Vale, podemos tener que sea blanca la cuadrícula, gris, vale, negro, sin cuadrícula directamente, sin líneas, sin nada, o sea, sin ejes, vamos. Entonces, para este gráfico hemos decidido coger pues el de DW, que queda como muy bonito porque esto, o sea, remarca los bordes del gráfico y lo dentro lo deja suavizado las líneas, pero es también para poder ver los valores. A mí me parecen cómodas, ¿sabes? Porque si no estaría esta línea del 40, pues andas un poco más disperso. Aquí ves que se acerca más al 40. Vale, y ahora ya lo que preguntabas. Pues imaginaros que este gráfico vamos a llevarlo a una revista, ¿vale? Y en la revista nos dice que la leyenda debe colocarse dentro del gráfico, ¿vale? Siempre que haya espacio. Que el título del gráfico debe tener 13 puntos y ser en negrita. Que las líneas estas de las cuadrículas deben ser de las principales de color gris pálido y las menores deben eliminarse. Vale, pues vamos a ello. Como os decía, la función CM es la que nos va a permitir hacer todo esto. Vale, plot title. Este sería el parámetro para manejar el título. Y ahora hablaríamos de los textos, o sea, los elementos del texto. En este caso los queremos en negrita y en tamaño 13. Estaba por quitarlo todo y ejecutarlo, pero igual es demasiado, porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Vale, luego, las leyendas, ¿vale? También podemos trabajar los elementos de las leyendas, ¿vale? En este caso vamos a ver el background, es decir, lo que hay por detrás de la leyenda. En este caso le estamos diciendo que el relleno sea blanco, es decir, que no me ponga el relleno de la leyenda pues de negro o yo qué sé, ¿vale? Porque la vamos a pensar que la queremos insertar aquí dentro. También la podemos pintar en negro para que se quede como, se vea que no pertenece al gráfico, por ejemplo, si quisiésemos. El tamaño 1 y el color que vamos a elegir va a ser como el gris, ¿vale? Estamos hablando del elemento rectilíneo, es decir, vamos a hacer una cuadrícula, ¿vale? Que va a estar rellena de blanco, de tamaño 1 de grosor y el borde de la cuadrícula va a ser gris 70. Esto es lo que os decía antes, que por lo que no quería antes haber tocado el tema de la leyenda es que para moverla dentro, ¿vale? Se utilizan estos dos parámetros. La justificación, que es la que nos va a poner en qué lado va a estar, ¿vale? Y la posición, que es la que ya nos la va a subir. Esto es un tira y afloja. Os puedo asegurar que para colocarla ahora donde la vais a ver, es decir, aquí en el 0,95 y 0,05, igual he ejecutado unas 17 veces el gráfico, ¿vale? Porque esto es... Claro, queréis que quede bonita, justo, que no se superponga sobre este eje ni sobre este, entonces hay que ir jugando con estos valores y os aseguro que a nada que cambiéis un poquito vais a ver, ahora os hago una prueba cuando lo ejecutemos, para que veáis cómo cambia. Y luego ya los tickets, o sea, los ejes, ¿vale? Los elementos de la línea la vamos a pintar en gris también, ¿vale? Y de un tamaño de un 0,2, también entre 0 y 1 el tamaño. Y luego los que decíamos, los grid mayores y los grid menores, porque en este caso los grid menores nos decía la revista que los quitásemos, entonces hacemos un element blank,
Y en los otros, como los queremos de un gris concreto y de un tamaño concreto. ¿Veis? Vale, lo que os decía, la leyenda ha quedado dentro perfectamente con su borde, que le hemos dicho aquí, de color gris, ¿vale? Porque lo que estamos aquí es haciendo ese recuadro, element rect, ¿vale? Y la estamos rellenando de blanco, que podría haber sido black, perdón, van, ¿no? Black. Y bueno, habría que ajustar muchas cosas, el color en este caso de las letras también y todo para que se viese. Pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir. Vale. Lo de la posición, lo que os decía, me voy a crear una línea nueva porque como queda tan mono, luego igual no llego otra vez a estos valores. Pues se me olvida. Vale, imaginaros que pongo yo qué sé, 0, 8 y 1. ¿Y veis? Ahora se me ha movido hasta aquí. Y realmente no son 0,15 los de un lado y los del otro 0,05. Y ya veis todo lo que se ha movido. Entonces, por eso os decía que aquí pues he probado como 500 valores hasta que he llegado al bueno. Esto es una cosa horrible de ggplot. Y otra cosa horrible que no he metido en son las anotaciones. Se pueden añadir anotaciones tal cual, es decir, si yo aquí en medio quiero escribir hola, me llamo Pepe, puedo poner hola, me llamo Pepe, pero el colocar el hola, me llamo Pepe aquí funciona exactamente igual que esto, o sea, va con un vector y tienes que ir jugando con los números hasta que lo enganchas exactamente donde quieres. Claro, imaginaos un gráfico de barras de estos que decimos, si queréis poner aquí el valor, que se vea 100, 320, pues es duro porque tenéis que ir haciendo con las anotaciones eso. Vale, por eso os invito también a conocer Plotly, porque Plotly tiene una forma de anotar que te deja hacer pop-ups sobre las barras y cosas y es una maravilla para anotar. O sea, para crear anotaciones sobre los gráficos, bellísimo. También os digo que es mucho más difícil la gramática de Plotly que la de ggplot. O sea, ggplot creo que es una gramática que es mucho más sencilla para poder abordar todo tipo de gráficos bastante rápido. O sea, un Plotly hay que trabajarse un gráfico que igual tardas pues igual una hora. O sea, depende de lo que quieras llegar, o sea, la complejidad que le quieras llegar a dar a ese gráfico, lógicamente, ¿no? Pero eso. Y eso, entonces más o menos con todos estos elementos dentro del parámetro C podéis ir jugando eso, pues para ir jugando con el tamaño de estas letras, incluso podríais llegar hasta meter una fuente concreta si quisieseis, ¿vale? O sea, un tipo de fuente, o sea, el tamaño de las letras, el centrar este título, ¿no? ¿Vale? Todo eso se puede hacer sin problema. Incluso este que veíamos originalmente, que me ha pasado mucho y no sé si algunos os lo habréis preguntado, vale, este que veíamos aquí, lo que te permite también es hacer rotar los nombres. Entonces, en vez de estar así, pueden estar a 45 grados y veríais bien todos los nombres. Por ejemplo, aquí Volkswagen no se superpondría con el de Toyota, ¿vale? Ni estos, quedarían así como escritos en diagonal y se ve mejor. O sea, también existe esa opción. Por eso os digo que opciones, seguro de lo que estáis preguntándose en vuestra cabeza, casi todas. O sea que, y luego cosas raras, ¿eh? Que eso siempre R, como ha dicho bien Andrés. La compañera hace cosas siempre muy raras. Vale, y ya para acabar, vale, organizando gráficos. Aquí está la librería que antes os mencionaba, la de Patchwork, ¿vale? Simplemente cargarla, no hay que hacer nada con ella. Ella misma entiende en hacer esa disposición. Vale, aquí está lo del plot layout, que alguien ha dicho con lo del layout, efectivamente, podéis elegir exactamente cuántas líneas, tal. Pero lo que os decía, la diferencia entre el facet grip y el facet graph y el grid con esto, ¿vale? Es que estos gráficos no tienen por qué ser, no tienen por qué tener el mismo origen de datos, ¿vale? O sea, pueden ser, o simplemente son gráficos incluso, o sea, pueden ser el mismo origen de datos, que en este caso es en la MPG, ¿vale? En nuestro dataset, pero son gráficos totalmente diferentes. Uno va a ser uno de puntos, uno de barras, uno de densidad, uno de summary, ¿vale? Y al final lo que hace es componer todo eso en un único gráfico, vamos a decir. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el geonPoint, que lo que veíais era lo que nos hacía eran puntos. Tenemos el geonBar, que era la que nos hacían barras.
tenemos los de densidad, ¿vale? Que los de densidad es un estilo a un histograma, ¿vale? Pero realmente rellenando como la curva, o sea, suaviza porque no van a ser barras, sino es una curva y rellena todo lo de dentro. Al final es como se distribuyen igualmente los valores. Y luego los stats summary. Creo que esto o sea, me parecía ya mucho para meter, no me daba tiempo, pero creo que es interesante que los conozcáis porque en vez de tener que trabajar los datos y tener que hacer una función, o sea, yo que sé, coger el dataset, calcular las medias por una categoría, imagínate, con esto lo haces y lo graficas ya directamente. ¿Vale? Entonces el geopoint lo entendíamos, este también, y vamos a explicar este. Vale, aquí tú le pasas, ya no hay, si os dais cuenta, o sea, no hay un geom, ¿vale? Como antes, ¿vale? Hay un stat summary, y dentro del stat summary sí que va a ir un geom, porque tendremos que decirle qué forma tiene lo que queremos graficar. Entonces, ¿quiénes son nuestros datos? Primero mapeamos nuestros datos, pues nuestra X va a ser el tipo de tracción y la Y va a ser el consumo de gasolina. El relleno que le vamos a dar va a ser por la tracción. Y queremos tipo de columnas. ¿Y qué vamos a calcular? La media. Es decir, que vamos a tener el valor promedio del consumo en autopista para cada una de las tracciones. ¿Y por qué hay dos? Porque vamos a hacer un superplot, una superposición. Es decir, vamos a poner otro gráfico que va a ser el geom, las barras de error, ¿vale? No sé si conocéis esas mini barritas que se ponen en los gráficos, ¿vale? Que es el error que puede tener. Ahora lo vais a ver. ¿Y cómo se va a calcular? Mediante, o sea, sería, obviamente son los mismos datos, ¿vale? Que arriba, pero simplemente en vez de ser un gráfico columnar va a ser un gráfico de error, ¿vale? La función es la misma, ¿vale? La media, y en este caso va a tener una anchura. Vale. Ejecutamos y, vale, no vemos nada porque no está, obviamente, no hay un P1, P2, P3, P4, porque ahora lo vamos a ver aquí. ¿Qué hace la librería Patchwork? Pues al pasarle, veis, P1 más P2 más P3 más P4 nos va a hacer un compendio de estos 4 gráficos. ¡Tachan! Vale, entonces aquí teníamos el primero, el P1, ¿vale? Que veíamos, que era los valores, puntos para cada una de las cilindradas, ¿vale? Y por autopista. Luego teníamos el segundo gráfico, que eran barras, ¿vale? Que están coloridas por cada uno de los... Este gráfico, perdonad, se ve así porque es muy pequeño, ¿vale? Si este gráfico lo expandiésemos, tendría que haber realmente todos los años de fabricación que tenemos para los coches, ¿vale? En este caso solo sale 1999 y 2008. Luego, los de densidad que os decía, ¿vale? Que se parecen mucho a lo que sería el gráfico de barras, pero son las curvas de densidad, ¿vale? Y como veíamos antes, efectivamente los 4x4 tenían un gran consumo, veíais aquí, ¿vale? Entonces si quisiésemos un vehículo de poco consumo, nos iríamos a un delantera, ¿vale? Porque ya los valores aquí se centran más en esta parte, ¿vale? Incluso tendríamos hasta outliers que consumirían súper poco. Aquí tenemos nuestras famosas barras, ¿vale? Hemos calculado, si veis, no hay 500.000 puntos como aquí, ¿vale? Tendríamos que para el 4x4 el valor promedio, ¿vale? Del highway millions per gallon, ¿vale? Sería pues casi 20. En este sería algo más y en este un poquito menos. Es decir, que los delanteras serían los que menos consumen pues, en promedio respecto a la autopista. ¿Vale? Y aquí tenemos la barra de error que, como veis, o sea, la anchura esta se la podríamos dar yo creo que un poco más grande y creo que saldría exactamente igual. ¿Veis? Aquí ahora nos da un poquito más de amplitud para ver, ¿vale? Y ese es el error que podría tener, porque es una media, o sea, al final es una media. Entonces, una media de valores continuos, pues puede ser 2,5, 2,6, pues es esa fluctuación que pueda tener, ¿vale? Y luego, por ejemplo, cuando viendo esto, a mí lo primero que pensé fue, claro, pero qué feo, si al final es la mismo color, el rojo siempre es 4x4, que es aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo, y en todas significa 4x4, pues vamos a hacer un collect, ¿vale? Ahora le pasamos este plot layout, ¿vale? Con este collect para simplemente recoger esas leyendas en una única leyenda. ¿Veis? Ahora ya solo tendríamos una leyenda.
que queda mucho mejor. Y ahora, si tendríamos más gráficos, yo qué sé, si tendríamos seis gráficos, pues podríamos decidir si queremos que fuese dos filas, 3 columnas o 3 filas, 2 columnas, ¿vale? Eso ya es lo que decía, lo que alguien había comentado, si era igual que lo del plot layout, pues no, o sea, la diferencia radica en eso, en que tú estás cogiendo un mismo gráfico y lo estás rompiendo ese mismo gráfico por varias, o sea, lo estás graficando lo mismo por diferentes categorías. Vale, la diferencia de este es que tú puedes agrupar distintos gráficos, o sea, no se rompen en base al inicial, ¿vale? O sea, aquí tiene uno de puntos, aquí uno de barras, uno de densidad y otro de medias y desviaciones, ¿vale? Y bueno, y eso es lo que os quería contar un poco. Como os decía antes, tenéis aquí el libro que, o sea, va a ir mucho más, tenéis, yo qué sé, o sea, pues para que veáis, 1000 tipos de gráficos, aquí hay hasta una predicción, ¿vale? Porque aquí esta es en las predicciones que haces en series, ¿vale? O sea, puedes hacer, o sea, lo que es que hay de coordenadas polares, o sea, no sé si conocéis, hay incluso librerías específicas para poder hacer mapas, o sea, R os da todo. Y el libro, ya que os digo, aquí tenéis, no veis muchas opciones, veis aquí pues hacer con geopolares, esféricas, o sea, hay de todo lo que os imaginéis. Vale, aquí en temas, pues entra más al detalle de muchas más opciones, ¿vale? De cómo, pues esto, ya veis, en rojo, o sea, yo que sé, aquí todos los bordes y todo, que veáis todo, o sea, os da 1000 millones, yo que sé, ponerlo hasta en el fondo todo lo que queráis, o sea, de tocar lo que es el propio gráfico, todo lo que queráis. Y de tipos de gráfico, todos los que queráis también, porque incluso hay algunos propios que hay librerías concretas que se basan en ggplot, pero tienen sus estos propios también, ¿vale? O sea, hay uno, por ejemplo, que es de la Rosa del Viento, que es una librería expresa que se hizo por una universidad para graficar todo temas de la dirección del viento, cosas del viento y así, ¿vale? Y tiene sus propias, la flor esta, la rosa que llaman ellos del viento, que debe ser como bastante compleja de graficar. Y tenéis un montón de cosas, la verdad, está muy bien. ggplot además creo que es por excelencia, que todo el mundo conoce. O sea, hay código en 1000 personas de todo lo que os imagináis en internet, o sea que vais a poder salir del paso rápido. Y me gustaría eso, y me ha gustado hacer este Markdown porque lo que os decía, pues vais a poder tener como un poco lo que ha sido la sesión, pero al tener el RMD, ¿vale? El archivo este, vais a poder tocar dentro las propias funciones para que vosotros vayáis viendo esos cambios y poder jugar un poco con todo. Entonces yo os voy a pasar este Markdown, ¿vale? Y si no tenéis Markdown tenéis que instalarlo, ¿vale? Es una librería propia también de R y para este práctica simplemente la de Patchwork, has dicho, y ggplot 2. No necesitáis más porque los datos ya vienen aquí dentro, entonces vais a poder ejecutar todo. Lo único, si hacéis o sea, vais a hacer el canito, vais a hacer la salida, si la hacéis, lo único, para que os salgan si queréis las imágenes y todo que están metidas, tendríais que cambiar la ruta esta, ¿vale? Y poner la ruta donde tengáis vuestras imágenes, para luego ya tener exactamente igual que yo la versión esta, ¿vale? Bueno, imagino que sí, habréis dicho que sí o sí con las cabezas. Jo, muchas gracias, Edurne. Bueno, hay comentarios de qué bonito cuando has sacado al final. Sí, la leyenda para los 4 gráficos y así. Y hay varias preguntas en cola. Entonces, alguna porque que he dejado un poco a la recámara por si acaso llegabas a ella sin que hiciera falta preguntarla, ¿no? Pero me parece que no. Entonces te voy a decir un par. En un gráfico de tipo Geom Jitter, ¿cómo se pueden poner etiquetas que salgan al lado de cada punto? No sé si se puede. No. Esas etiquetas, que es lo que decía, son anotaciones que llaman en ggplot, entonces son complejas. Por ejemplo, estos gráficos, lo que os decía en Plotly, tenéis o sea, tiene como pop-ups. Entonces, si tú en Plotly pondrías el puntero sobre ese punto, se te abriría el valor, le podrías poner, si es una categoría concreta, pues la propia categoría. Esta que veíamos de los coches, por ejemplo, de antes. Esto, por ejemplo, claro, no veríais bien claro qué fabricante es porque hay muchos colores, ¿sabes? Entonces, si pondrías aquí, te saldría el pop-up de qué es el valor de cada uno de los puntos, en la X, la Y, la categoría, o sea, te pondría todo. Entonces, ahí yo me iría más hacia un
Plotly, o ¿no? sea, un Plotly para ese Ujú. tipo de cosas. O sea, para llegar a tanto detalle en los datos, sí. Claro, vale. Luego, si quieres ponerle la leyenda de la app Line, ¿cómo haces? Ah, para añadir otra leyenda, eso está, no tengo, no lo he hecho, pero justo aquí ¿dónde era? Aquí. Aquí en tema de leyendas, justo la parte de las leyendas venía como juntar. mm, Juro que lo he visto, ¿eh? ¿El libro es interactivo? Ah, aquí. ¿Cómo sale ahí el código? Sí, llegas aquí, tiene todas las escalas. Sí. Vale. Aquí, ¿ves? Aquí con los Mm, puntos le metes los dos estilos y te dejaría meter las dos, por ejemplo. Vale, o sea, sé que, o sea, mediante fórmulas y así sé que se puede también. O sea, buscar porque sí se puede meter doble leyenda. Lo que pasa es que la ABLine no te metería una leyenda, o sea, si tendrías, o sea, aquí en este caso te mete doble leyenda porque estás haciendo, ¿no? Por un lado el color, vale, no. por un lado es el color y por otro la forma, ¿no? Eso es, sí, está bien. Y que, claro, en este caso la forma ha elegido que sea DRV también, pero por ejemplo la forma podría ser el fabricante que decíamos antes, Mm, o el tipo de clase de vehículo, el compact y todo esto, por ejemplo. Y tendrías esas dos, verías qué puntos pertenecen a esa y la otra. Claro, la línea al final, es decir, ¿cómo vas a poner una leyenda de una línea? No, al ya. final la gente tiene que saber que, o sea, tú viendo la gráfica de la línea que veíamos aquí, es I igual a X. O sea, al final. O sea, hay veces que me suena a mí, pero no sé si lo recuerdo mal, que en Python, si cuando pones una línea, la propia línea ya trae la leyenda. Sí, eso sí es de, Mm. sí, es de Python. Es de Python. Pues es de Python, efectivamente. Sí. Y te metería, y de hecho yo la quito por eso mismo, porque luego esa línea no es como no tiene nada que ver, a no ser que digas eso, la media o algo concreto que quieras decir, pero bueno, generalmente se entiende un poco. No sé. Vale. Bueno, lo que dice Ana es que mi pregunta iba más por si querías meter la media y la mediana como upline y además el gráfico que sea. O sea, 3 leyendas no se podría entonces, ¿no? No, 3 Eh, leyendas no, ya se está refiriendo a meter otra más, hmm. otra línea. Sí, tú puedes meter otra B-line más, por ejemplo, otra lo que sea. Perdón, no sé si puedo hablar, pero Sí, mejor. vale. No, más que nada, suponte que tienes el gráfico que sea, este de dispersión, y además quieres meter una media y una mediana. Y para poder diferenciar cuál es la media, cuál es la mediana, además de la leyenda que pueda tener el mismo gráfico, por ahí va mi pregunta. Vale, pues Perdona. no sabría responderte, o sea, sí que sé que tú le podrías meter aquí otra nueva más y cambiar otro color, por ejemplo, ¿sabes? Y sí que lo que no sabría, es que no lo sé. Ay, me has dejado a ver, no, mira. Bueno, pero no te preocupes, ya con lo que dijiste de las dos leyendas a mí me ha servido. Sí, Voy a investigar más por ese lado. vale. Te has dejado curiosidad. Puedes ir diciéndome alguna más, si quieres. Vale. Pues ya hay otra que es cómo puedo después guardar los gráficos con alta calidad como para publicar. Y alguien, Carlos Lara también ha dicho, pues me imagino que con GG Save se podrá. Sí, y aparte te deja exportar, creo que tiene una propia función de ggsafe también o algo así. Tienes una función Eso. propia de ggplot que te deja hacerlo sin problema. Vale. Y también han preguntado de la función plot layout, ¿en qué librería está? Me imagino que ggplot, ¿no? No es de Patchwork. Ahora te lo digo. Sí, es de Patchwork. Ah, vale. Pues sí. Es que esto es lo mejor que ha inventado R, ponerte encima la función La F1 y la documentación. lluvia al lado. Sí. Vale, a ver. Bueno, se están respondiendo así unos a otros también las cosas de lo de pintar la media y la mediana, lo cual está guay.
Y creo que nada más, o sea, hay gente que pues se ha tenido que ir también a mitad o así y decía, pues Sí, muchas al gracias, final el tiempo es jueves. me va a ser útil. Sí, sí, sí. Así que creo que ya no queda nadie más, aparte de que están dando las gracias. Así que, A pues vosotros yo creo que ha por estado apuntarnos. súper bien, completo y así, para ver un poco todo. Sí, Y todos han dicho que muy útil. Sí, lo que os sí, decía, al final siempre se puede profundizar más. O sea, lo que pasa que, claro, cuanto más profundizas, pues más complejo es el asunto, ¿no? es un tema que tiene pues también mucho de experimentar y de pegarte con ello y así, pero el entender sobre todo eso que va por capas y tal, Eso es, y poco que a cada poco. capa al final maneja una cosa, que es lo que os decía, tenéis que tener claros los geons, que son el que va a dar la forma al gráfico, ¿vale? Luego con el labs vamos a darle los nombres a los títulos y el de CM, ¿vale? Porque con el CM es con el que podemos tocar todo lo de dentro del propio gráfico, o sea, la posición de la leyenda, como habéis visto, los nombres de la leyenda, todo, o sea, todo, un poco en general. Vale, y luego el conocer que se pueden agrupar varios gráficos y el propio gráfico romper en varios con lo de Facet Graph. O sea, yo creo que son como los básicos del ggplot. Y a partir de ahí ya tenéis, ¿no?, como lo mínimo para poder hacer lo que se os antoje, básicamente. Eso es. Jo, pues muchísimas gracias, Edurne. A Eh, vosotros. Muchas gracias, Edurne. Inés yo creo que ya se despidió así, dando besos. Y aquí yo creo que podemos cortar. Si alguien, bueno, yo creo que ha habido tiempo para poner preguntas. Sí. Sí, Y no veo eso. Lo podéis yo tampoco. rever cuando lo subamos a YouTube. En unos días ahí lo pongo también por el Meetup. Y ya está. Pues nada, agradecértelo de nuevo y a todos por venir. Y nos vemos en algún otro taller. Muy bien. Muchas gracias Pues a nada, todos. buena tarde, noche. Hasta Sí. luego. Gracias a todos, gracias, Ah, Edurne. Bueno, hasta luego, gracias. Compartiremos el notebook. Eso, también Perdón. todos los materiales. sí, eso es. Todo lo utilizado. Chao, chao. Venga, agur. Gracias, adiós, adiós.